bienvenidos a un nuevo video en el canal. Vamos a trabajar un poco al respecto al dimensionamiento de las tuberías de suministro y de retorno de condensados, recordando también este manual que nos propicia Armstrong. Y primero que nada tenemos que definir qué es lo que vamos a dimensionar. Para eso tenemos acá, y ya fui resumiendo, distintas cuestiones. En primer lugar, vamos a dimensionar las tuberías principales de vapor, o también se las considera como tuberías principales. Estas, ¿qué es lo que hacen? Llevan el vapor desde la caldera hasta el lugar en la planta en donde se encuentran los equipos que utilizan el vapor. Imaginemos que yo me voy a dar la pauta para dibujar en caso que haga falta, ¿no? Voy a colocar esto por acá y vamos a empezar a dibujar. En principio, entonces, como dijimos, primero tenemos que dimensionar lo referido a las tuberías principales. ¿Qué significa esto? Bueno, las tuberías principales es aquel tramo de cañería del sistema de distribución que va desde la caldera hacia el lugar o la planta donde en esta planta se ubican los distintos equipos, que requieren de nuestro vapor. O sea que, con otro color, por ejemplo, con este, todo esto que yo voy a marcar a continuación, desde este punto hasta acá, hasta el lugar de la planta, es lo que vamos a denominar tubería principal. Hasta ahí, desde ese punto de vista, ¿sí? Bien, sigamos con nuestro análisis y ahora, además de eso, vamos a adicionar otras definiciones. Los ramales de vapor. Vamos a escribirlo por acá. Ramales de vapor. ¿Qué significa esto? Los ramales de vapor son cuando ya nos encontramos dentro de nuestra planta y tenemos distintas secciones de cañería que nos llevan, por ejemplo, al equipo 1, este nos lleva al equipo 2 y este, por ejemplo, al equipo 3. Por lo tanto, cada una de estos tramos de cañería que yo estoy marcando con este color me representan los ramales de vapor. Es decir, son aquellos que conectan desde donde yo dejé mi tubería principal hasta el destino de cada uno de los equipos, ¿sí? Entonces el vapor de las tuberías principales de vapor va desde las tuberías principales hasta los equipos calentados con vapor. También tenemos otras dos definiciones que son las tuberías de descarga del vapor, que estas llevan el condensado y el vapor flash o vapor secundario desde la trampa hasta la tubería de retorno. Imaginemos que tenemos un sistema de distribución donde acá disponemos de nuestra caldera. Luego de la caldera tenemos una tubería principal. De esta tubería principal suponemos que se deriva y acá colocamos una trampa de vapor que la vamos a denominar con letra T. El condensado va a salir por acá y se conecta con distintos ramales. Lo podemos denominar así. Esto lo marcamos acá. Y no sé, suponemos que acá tenemos otra trampa de vapor cuyo condensado también se deposita en este punto y acá también en este punto. Entonces, las líneas de descargo van a ser las que voy a pintar con color amarillo. Estas son las líneas de descargo del condensado y esta también. Este es otro tipo de tubería que también tenemos que dimensionar. Y por último, entonces tenemos las tuberías de retorno de condensado,
que recibe el condensado de varias tuberías de descarga y lo llevan regreso a la caldera. Entonces, para dibujar eso, ese procedimiento, supongamos que esto retorna hacia la caldera. Entonces, como lo definimos como el condensado, todo esto que yo estoy pintando acá, todo esto me representa las tuberías de... Vamos a pintar acá, vamos a escribir, esto me representa las tuberías de retorno, ¿sí? Entonces hasta ahí hicimos un pequeño paneo, una pequeña sección donde aclaramos cada uno de los tipos de tubería que vamos a dimensionar. Sigamos entonces con nuestro análisis. Pasemos ahora a analizar una tabla muy importante y nos hace referencia a cada una, qué información me dice el fabricante a raíz de disponer de las tablas. En primera medida, vamos a dimensionar en función del diámetro, obviamente. Entonces hay dos factores principales que definen el diámetro de las tuberías en un sistema de vapor. En primer lugar, ¿qué tenemos? Tenemos la presión inicial en la caldera y la caída de presión permitida para todo el sistema de tuberías. Es decir, la caída total de presión en el sistema no debe exceder el 20% de la presión máxima en la caldera. Lo vamos a tomar como referencia. Es decir, que esta caída de presión debe incluir las distintas caídas de presión que sean, ya sea por la longitud, por los accesorios, por los tubos, válvulas, etc. ¿Sí? Y también va a definir el diámetro en función de la velocidad del vapor, ya sea para la erosión y el ruido que se tiene en cuenta. Y lo que se recomienda es que estas velocidades de los distintos caudales vayan de 30 a 60 metros por segundo. Y normalmente se tienen velocidades más bajas en sistemas de calentamiento a presiones más bajas. Bien, entonces continuando con nuestro análisis, pasemos a analizar qué significan las tablas que estoy dibujando en esta parte. ¿Qué me representan esas tablas? Bueno, estas tablas están de alguna manera codificadas en colores y que nos permiten discernir qué tipo de rango de velocidades se está trabajando en función de los requerimientos que tiene un sistema o una planta de vapor. Por ejemplo, si tenemos un caudal o un dato de color violeta, representa una velocidad de 30 metros por segundo. Si tenemos color amarillo, 40. Un color verde, por ejemplo, de 75 metros por segundo. Ok, entonces, ¿cómo vamos a proceder con estas tablas? En primera medida, como ya dijimos, una vez que nosotros definimos los tipos de tubería, vamos a ir explicando cada una de ellas. Por ejemplo, las tuberías principales. Las tablas, bueno, 45.1 a 46.4 son una buena ayuda cuando se quiere verificar si el tamaño de la tubería principal es adecuado o si se requiere ampliar este valor, ya sea por un cambio en el flujo, por un cambio en el proceso y demás. Por ejemplo, ¿no? Si se tiene una tubería principal de vapor con diámetro de 75 milímetros que está alimentando un departamento en una planta con 1350 kilogramos hora a 7 bares. Se puede incrementar el flujo a ese departamento hasta 2900 kilogramos hora en la misma tubería. Para responder esta pregunta, lo primero que, a partir de los datos que tenemos acá, es decir, con un diámetro de 75, con el caudal de 1350 kilogramos hora de condensado. Ahora que lo pienso, no sé si es condensado o vapor. Lo voy a escribir acá. Yo no sé si esto corresponde a vapor o condensado. Para mí representa vapor. O sea, para mí representa vapor, ¿sí? Porque nos dice que si se tiene una tubería principal de vapor con un diámetro que está alimentando un departamento en una planta con 1350 kilogramos hora, hace referencia al vapor.
Se puede incrementar el flujo a ese departamento hasta 2900 en la misma tubería. Entonces, primero que nada, nos ubicamos según estas tablas en función de la presión. Tenemos acá, por ejemplo, una capacidad de tuberías de vapor a 7 bares. Entonces vamos a marcar esta tabla y nos fijamos en el diámetro de la tubería. Como nos menciona que se tiene 75 milímetros, equivale a 3 pulgadas aproximadamente, y los valores que están dentro de cada una de estas tablas representan el caudal de vapor en kilogramos por hora. Entonces, como pide más o menos, creo que eran 1300 o algo por el estilo, vemos que para ese tipo de caudal se tiene una caída de presión de 240 pascales por metros. Y nos dicen que, ¿qué pasa si yo quiero aumentar mi flujo, aumentar mi caudal, a 3000, a 2900? Entonces, si yo quiero mantener esa misma tubería, con ese mismo diámetro, me muevo en este sentido y vemos que para llegar a ese caudal, a requerir este caudal, ahora la caída de presión se va a ver aumentada a 1200 pascales por metro. Pero no solamente nos tenemos que quedar con eso, sino la verdadera importancia radica en que, por un lado, si no hay problema en que la caída de presión sea tal, en definitiva, yo cómo sé si esta caída es correcta. Bueno, en principio tendría que tomar en cuenta qué porcentaje representa esta caída de presión con respecto a la presión de entrada. Nos decía que tenía que ser excedente del 20%. Entonces yo lo que voy a hacer es pasar esta caída de presión de 1200, en realidad acá es pascal por metro, ¿no? A ver, primero que nada vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a pasar pascal a bares, ¿sí? Y ponemos acá 1200 equivale a 0,012. 0,012, ¿cuánto me representa en términos relativos a la presión de entrada? Si vamos acá a la calculadora, 0.012 dividido la presión de entrada, que es 7, es aproximadamente el 0,17%. Pero lo que a mí me suena raro es que acá lo toma en unidades, por unidades de longitud. Con lo cual, capaz que con la longitud de la tubería, uno podría estimar realmente esa caída de presión, ¿sí? Y no quedarse con ese. Bueno, pero hasta eso sigamos leyendo lo que nos menciona acá. Y nos dice lo siguiente. Bueno, entonces la tabla muestra que se tiene una caída de presión de 240 pascales por metro de tubería de 75 milímetros a una capacidad de 1350 kilogramos. Y al incrementar el flujo a 2900, se tiene ahora una caída de presión de 1200 pascales por metro a una velocidad menor, o también referido a esto, 1,2 bares por 100 metros a una velocidad menor de 50 metros. Esta velocidad es aceptable si la caída de presión también lo es, entonces se puede usar la tubería existente de 75 milímetros con el nuevo flujo. Sin embargo, si la nueva caída de presión es demasiado grande, se tendrá que instalar una nueva tubería de 75 milímetros o se tendrá que reemplazar la existente por una de 100 milímetros, con la cual se puede tener, bueno. En definitiva, el problema no está terminado, sino que ahora yo tengo esta caída de presión, o sea, ya sé que si requiero la misma tubería, necesito sí o sí una caída de presión de 1200 pascales, que es igual, vamos a escribirlo acá, vamos a poner caída de, vamos a agrandar, caída de presión nos da 1,2 bar por cada 100 metros de tubería. Si esa tubería principal no nos da aproximadamente, vamos a poner X, si a esto, lo que yo lo calculo, lo divido por y lo igualo, ¿no? Esto, nos olvidemos de esto, ¿no? Pero si esto yo tomo en cuenta como mi caída de presión,
Y si esta caída de presión yo la considero en función de la presión de entrada, que era esto, ¿a cuánto era igual? A 7 bares. Y en realidad esto tiene que ser menor o igual ¿a qué? Tiene que ser menor o igual al 20%, es decir, a 0,20. Con lo cual, si despejamos en definitiva el valor de la x, vemos que la x, ¿a qué tiene que ser igual? O en realidad la x es igual a la longitud de la tubería principal. Tiene que ser igual a realizar este cálculo. Vamos a primero multiplicar 7 bares por 0,20, 1,4. Si es 1,4, lo tenemos en cuenta, multiplicamos por 100 y lo dividimos por 1,2. Nos da aproximadamente de 116, ¿cuánto era? 116,7 metros. O sea que si yo multiplico 1.2 dividido 100 por 116,7 nos da 1,404. Si yo lo divido por la presión de entrada, nos da aproximadamente un valor superior y casi sobre el límite de lo que nos recomienda el fabricante. Y por lo tanto, si es que mi tubería tiene una longitud menor a este valor, entonces se puede emplear la misma tubería para un aumento en el flujo. Esa es de las grandes implicancias que tiene hacer este análisis. O sea que yo voy de nuevo acá y digo, sí, puedo usar esa tubería, obviamente tengo esta caída de presión, y en definitiva, si es que la longitud de mi tubería, la longitud total de mi tubería, me representa un valor menor a los 117 metros, es posible aumentar el flujo. Bueno, creo que eso era lo referido a... Y bueno, también, obviamente, este color azul lo que nos representa es que se tiene una velocidad de 50 metros por segundo, con lo cual es todavía aceptable. Bueno, entonces pasemos ahora a analizar las tuberías ramales de vapor, que como dijimos eran las que nos destinan desde el lugar de planta, donde se encuentran los equipos, hacia el destino de cada uno de ellos. Bien, ¿qué representa entonces esto? Cuando se piensa instalar un equipo nuevo, de procesado o de calentamiento en una planta existente, es bastante apropiado usar las tablas que acabamos de mencionar. Todo esto en función para determinar el tamaño de la tubería necesaria desde la tubería principal hasta el equipo nuevo. La forma de usar estas tablas se pueden describir mediante un ejemplo. Bueno, vamos a ver qué nos dice el ejemplo. Supóngase que una caldera opera a una presión de 1 bar y alimenta a una máquina de absorción de vapor con una capacidad de 300 toneladas y que opera a una presión de 0,83 bares. Existe una caída de presión de 0,17, esto lo vamos a tomar con otro color como caída de presión para diferenciarlos en las tuberías de vapor, y el equipo de absorción tiene una capacidad de condensación. Ojo, acá nos habla de capacidad de condensación de 2,725. Y tendría que ver si lo que yo estoy hablando acá justamente corresponde a vapor o condensado. Fíjate que acá habla de 2725 y acá de 1350, con lo cual puede haber una relación. El ramal de la tubería es de 15 metros de longitud, es otro dato. El ramal de la tubería es de 15 metros de longitud y tiene 3 codos estándar y una válvula de compuerta. La caída de presión permitida en el ramal es de 0,07 bares, suponiendo que se tendrá una tubería de 125 milímetros de diámetro. Se puede usar la tabla para calcular la longitud equivalente correspondiente a las pérdidas de accesorios. Ok, bueno, a ver. Primero que nada nos ubiquemos y determinemos la longitud total. Para determinar la longitud total y de alguna manera yo determinar la caída de presión,
según las tablas, necesito tener en cuenta los accesorios. Primero que nada tenemos, ¿de dónde salen estas tablas? Bueno, nos vamos a la tabla de la longitud equivalente, que es esta, y tenemos los siguientes longitudes en metros a añadir. Acá decía que estimemos una, creo que era de 75, no me acuerdo. Dice que 125 milímetros de diámetro. Entonces yo quiero pasar de milímetros a pulgadas. Ponemos acá y nos da 4,92, aproximadamente 5. Entonces nos vamos de nuevo a nuestra tabla y nos ubicamos en pulgadas de 5. ¿sí? Nos dice que la longitud en metros a añadir por cada codo es de 3,8 metros y también tenemos una válvula de compuerta que es de 1. O sea que si esto nos marcamos acá, vamos a decir lo siguiente, que escribir por acá, ¿sí? Vamos a decir que la longitud equivalente a qué va a ser igual. Va a ser igual a 3 por el valor correspondiente a los 3,8 metros por esto y lo correspondiente al codo, más 1 por una válvula de compuerta que era de 1 metro. O sea que esto, si multiplicamos 3 por 3,8 más 1 nos da 12,4, con lo cual me parece algo medio exagerado. No sé si eso realmente será así. A ver. Tres codos estándar de 125 milímetros, 3 por 35 nos da 10,1 metros. Una válvula de compuerta, tenemos 1 por 0,67 igual a 0,67. Total por válvulas y compuertas 10,77. A lo mejor esto está interpolado. A ver. 0,67. Claro, acá no tenemos ninguno de esos valores. Dice comparación de tubos nominales. Tamaño de tubo, dijimos era 125, aproximadamente 5. Y si yo me voy acá, entonces tendría 3,8. Sí, no, esto parece que no está bien calculado, pero bueno. Continuando entonces, vamos a tomar lo que nos menciona ahí. 10,77 es la longitud correspondiente a los accesorios. Y yo después le tengo que sumar a esta longitud. Le vamos a sumar esta longitud a los 15 metros de tubería y se obtiene una longitud total, una longitud efectiva de 25,77. O sea, el 85% de los 30 el 85% de los 30 metros estándar en las tablas. Bueno, eso no sabía, la verdad que no sabía. Dividiendo la máxima caída de presión. Bien, entonces hasta acá ya sabemos que estamos operando una caldera. Supóngase que una caldera opera una presión de 1 bar y alimenta a una máquina de absorción con una capacidad de 300 toneladas y que opera a una presión de 0,83. Entonces la primera disrupción que yo tendría es ¿qué tabla uso? ¿La que opera 1 o la que opera 0,83? Después nos da la caída de presión de 0,17 en total, o sea correspondiente a las tuberías de vapor. Y también nos dice la capacidad de condensación, que a diferencia de acá no nos mencionaba si era vapor o condensado. El ramal de la tubería es de 15 metros, que nos sirve totalmente para calcular, según las tablas, la caída de presión. ¿Y qué más? Si tenemos alguna otra información. Sí, después nos dice que la caída de presión permitida en el ramal es de 0,07. Bien, entonces sigamos. Dividiendo la máxima caída de presión permitida por 0,85 se obtiene una caída de presión estándar de 0,81 bar por 30 metros. A ver, ¿de dónde sale eso? La máxima caída de presión, dividiendo la máxima caída de presión permitida por 0,85 se obtiene una caída de presión estándar de 0,81 bar
por 30 metros. ¿Cuál es la máxima caída de presión? Eso es lo que... Acá dice que existe una caída de presión de 0,17 bares. Y acá habla de 0,81. Yo lo que podría hacer es... A ver, lo que nos dice es lo siguiente. Yo obtengo 0,81, creo que era. Sí. Es igual a dividir la máxima caída de presión en 0,85. Esos 0,85 salen de tener en cuenta... No, es que tampoco no... O sea, lo toma en cuenta como el 85% por arriba. O sea, el 85% de los 30 metros estándar. Dividiendo la máxima caída de presión por 0,85, bueno, hay que ver de dónde sale ese valor. Esto nos da que X a qué va a ser igual. Va a ser igual a 0,81 por 0,85 nos da 0,68. Lo veo medio raro. 0,68. ¿De dónde saldrá ese valor? Acá dice, mira, supóngase que una caldera opera una presión y alimenta y que opera y una máquina y que opera una presión de 0,83. Existe una caída de presión 0,17, el ramal de las tuberías. La caída de presión permitida es 0,07. Sumando esta longitud se obtiene una longitud efectiva de 25,77, o sea, el 85% de los 30 metros estándar en las tablas. A lo mejor ahí hay un tipo de información. Y que acá nunca lo menciona. O capaz que lo menciona y yo lo borré acá. A ver, no. No hay ningún tipo de información ahí. O sea, según eso, estas tablas están calculadas para 30 metros o correspondiente a 30 metros de cañería. Y según eso representa, bueno, a ver, si tenemos en cuenta el rediseño de 30 metros de cañería, nuestra longitud efectiva es de 25,77. 25,77 dividido 30 nos da, sí, efectivamente, 0,85. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Según esto, dividimos la máxima caída de presión permitida por 0,85 y se obtiene una caída de presión estándar de 0,81 bar por 30 metros. Máxima caída de presión permitida. Es que no sé dónde... A lo mejor habla algo de eso por acá, pero lo veo muy raro. Selección, acá habla un poco de los factores de seguridad, que todavía obviamente no lo mencionamos. Cómo trampear sistema de distribución, a lo mejor acá hace alguna referencia, pero no, tampoco. Este, por ejemplo, ¿qué tamaño de trampa va a ser una carga conectada de 20.000? Tuberías principales. Condensado en kilogramos por hora. Nosotros estamos buscando todo tipo de información. A ver acá que menciona con respecto a las caídas de presión. No lo emplea acá. Acá tampoco. Los ramales de tubería. Equipos de calefacción.
intercambiadores de calor, trampear evaporadores, secadoras, máquinas de absorción. Una máquina de refrigeración para absorción enfría la trompa de vapor tanto, selección tanto, cuánto condensado multiplicado por la cantidad de condensado. Ahí también tenemos un factor de seguridad de 2, es capaz de diferenciar una presión diferencial de 0,1. Dice capaz de condensar de condensado 0,1, además de tener capacidad de funcionar a la máxima presión diferencial, usualmente un bar. Para efectos de comparación, acá tampoco. No, acá habla de los factores. No, la verdad que no encuentro esa información que me menciona acá, digamos. O sea, sí me dice que yo tengo una caldera, una presión de un bar, que alimenta una máquina de absorción de vapor con una capacidad de 300 toneladas y que opera una presión de 0,83 bar. Existe una caída de presión de 0,17 en las tuberías de vapor y el equipo de absorción tiene una capacidad de condensación de 2.725 kilogramos hora. El ramal de la tubería es de 15 metros de longitud y tiene 3 codos estándar y una válvula de compuerta. La caída de presión permitida en el ramal es de 0,07. No, la verdad que no encuentro dónde saca ese dato. ¿Por qué? Porque nos dice que vamos a dividiendo la máxima caída de presión permitida por 0,85, que entiendo que esto sale de acá, porque sí, entonces tenemos eso, se obtiene una caída de presión estándar de 0,81 bar por 30 metros. Basándose en la tabla 45.2 para vapor a un bar, que tengo entendido que corresponde a un bar de lo que saldría de la caldera. Y usando la columna de 0,07 bar de caída de presión y un diámetro de 125, usando la columna de 0,07 que corresponde a la caída de presión del ramal. Ok. Y un diámetro de 125. Se obtiene una capacidad de 2.797, en teoría, kilogramos de condensado. Para eso nos vamos acá, primero que nada, a la capacidad de tuberías de vapor a un bar, acá, y ubicamos 125 que corresponde a 5 pulgadas, y nos menciona que, en definitiva, para una caída de presión de 0,07 que corresponde al ramal, ¿no? Entonces vamos a pasar de pascales a bar. 0,07 nos da de 7000. 7000, que no lo encuentro acá, pero yo a esos 7000 lo tendría que... No, pero espera. Dice, basándose en la tabla para abajo y usando la columna de 0,07 bar, columna de 0,07, así escribí yo, 0,07 bar. ¿Y ese de dónde sale, digamos? Nos dice acá que el ramal de la tubería es de 15 metros de longitud, exacto. Existe una tubería y el equipo tiene una capacidad. La caída de presión permitida en el ramal es de 0,07 bar. Yo tengo una longitud, acá vamos a poner, tengo una longitud del ramal igual a ¿cuánto? La longitud del ramal es de 15 metros y también tenemos una caída de presión igual a ¿qué? ¿A cuánto? A 0,07 bar. Entonces, con estos dos datos, digo lo siguiente: 0,07 bar lo divido por los 15 metros, ¿cuánto me da? 0,07 dividido por los 15 metros, 0,004666 bar por metro. Quiero ver si eso me da igual. 0,004666
4666. Entonces vamos a pasar esta información, vamos a copiar, lo vamos a pegar acá y nos da así, de esta cantidad enorme, ¿no? 0.0046. Ahí está, 460 pascales. Ahora sí te creo. Nos vamos de nuevo a la tabla de vapor. 460 es aproximadamente esta caída de presión. Nos movemos acá y vemos que tenemos un caudal de, creo yo que es kilogramos por hora de condensado, y nos da de 3901. Entonces, si lo verificamos acá, entonces basándose en la tabla para vapor y usando la columna y un diámetro de 125, se obtiene una capacidad de 2797 kilogramos por hora. 2797, que acá en ningún momento lo encuentro. O sea, ese valor directamente no lo veo. Yo veo 3900. Pero pasar de 2700 a 3900 me parece mucho. Solo con base en la caída de presión, porque acá, a ver, 0,3 a 4 a 7 y acá a 12 a 30, no, sí, tendrá que ser ese, digamos. 45.2, 45.2, que sería esa. Y usando la columna de 0,7 y un diámetro de 125, 2797. No, tampoco. O sea, encuentro esta, 2853. Yo lo que hice fue, teniendo en cuenta esta caída de presión de 0,07, pero había un 0,17 ahí, ¿no? Me acuerdo que en el enunciado también, a lo mejor ellos se equivocaron. Existe una caída de presión en las tuberías de vapor. A ver, eso voy a 0,17, y el equipo de absorción tiene una capacidad. El ramal, pero no me dice cuánto es, en este caso, cuánto es la caída de presión en la tubería. A ver, 0.17 dividido 15 nos da 0,0113. 0.0113. No, tiene que ser sí o sí ese 0,07. Suponiendo que se tendrá una tubería de 125 milímetros, a lo mejor lo puedo tener en cuenta por esos 30 metros y definirlo de esta manera. O sea, 0.07 dividido 30 metros me da ese valor. 0.002333. Nos da 233. Entonces, si ahora me muevo acá y digo, ok, para esa determinada caída de presión, estamos acá, 230, exactamente. Ahora sí nos da aproximadamente 2800. Ese era entonces el dato. Que cada una de estas tablas está definida hasta un máximo de 30 metros. Lo vamos a escribir acá. Acá vamos a escribir eso para que quede. Cada una de las tablas está dada para una longitud máxima de 30 metros. Vamos a añadir ahí, esto vamos a poner acá, esto ahí. Cada una de las tablas está dada para una longitud máxima de 30 metros. Vamos a subrayarlo. Así ya queda. Ok, entonces ya definimos nuestro caudal, que en este caso nos representaba alrededor de 2.853 kilogramos por hora. Entonces obtenemos una capacidad de 2.797. Solo con base en la caída de presión se puede seleccionar un diámetro de 125. ¿Pero por qué? Volvamos acá. Existe una caída de presión de 0,17 en las tuberías de vapor y el equipo de absorción tiene una capacidad de condensación de 2725. El ramal de la tubería es de 15 metros de longitud, cosa que no lo usamos, y tiene 3 codos.
la caída de presión permitida. En definitiva, yo, teniendo en cuenta esa longitud total, lo uso como un porcentaje de los 30 metros, o sea que efectivamente puedo usar cualquiera de estas tablas. Y después, para determinar, nos dice que basándose en la tabla, la máxima caída de presión permitida es 0,81 bar por 30 metros. Eso 0,81 es lo máximo permitido. Que si lo dividimos, a ver, 0,81 dividido 30, 0,027, 0,027, 2700, o sea, recontra se puede, digamos. Entonces, solo con base en la caída de presión se puede seleccionar un diámetro de 125. Ahora, además de nosotros estimar esa longitud efectiva y demás, lo que hicimos fue, teniendo en cuenta entonces una caída de presión de 0,07 bar por los 30 metros, estimamos o calculamos ese caudal de capacidad de condensado. Y como esta capacidad de condensado es mayor que la que nos requiere nuestro equipo de condensación, nuestro equipo de absorción, en este caso, se puede usar, solo con base en la caída de presión, se puede seleccionar un diámetro de 125. Sin embargo, la velocidad de vapor sería de entre 3,08 y 3.48 metros por minuto y 3.658 metros por minuto. Si esto tengo 3.048 metros por minuto y yo lo quiero pasar por segundo, lo divido en 60 y me da 50,8. O sea, estoy ahí al borde. ¿Por qué? Porque si me ubico acá, por ejemplo, en esta, en la de 5, ¿qué colores tenemos presente? Tenemos el rojo y el verde. El rojo nos habla de un rango entre 60 aproximadamente, o sea, estamos sobre el límite. Y debido a este hecho, es mejor seleccionar el siguiente tamaño de tubería, o sea, 150 milímetros, con el cual se tendría una velocidad de menos de 2438. 2438 dividido 60 nos da 40, o sea, mucho más. O sea, estamos trabajando sobre el límite. Entonces, que lo que hicimos fue pasar a una tubería de 6 y en este caso la caída de presión sigue siendo la misma, porque creo que era 240, sí, 240. O sea, estamos acá y teníamos este valor de 4687, pero ahora me sale en verde. ¿Por qué? No sé por qué me sale en verde. Me tendría que salir en color celeste o azul. A ver, busquemos. 150, claro. 6. Sumando esto, el 85%, dividiendo la máxima caída de presión permitida, se obtiene, basándose en la tabla para vapor a un bar y usando la columna, y un diámetro de 150, se obtiene una capacidad. Sin embargo, la velocidad de vapor sería entre 3048 y 3658, y debido a este hecho es mejor seleccionar el siguiente tamaño, con el cual se tendría una velocidad de menos de, en teoría estaríamos acá, 4687. Y está un poco medio contradictorio, la verdad que no lo entiendo ahí desde ese punto de vista. Porque o sea, aumenta la tubería, pero basándose en la caída de presión
y esta longitud nos da 4687. Bueno, pasemos entonces a las tuberías de descarga de trampa, a ver qué onda esto. Las tuberías de descarga de las trampas son generalmente cortas, suponiendo que se tiene una trampa de tamaño correcto para la aplicación dada. Se recomienda una tubería de descarga de la trampa de diámetro igual a la de las otras conexiones de trampa. Cuando se tiene una presión diferencial baja entre la trampa y la tuberías de retorno. En compañías medianas y grandes se debe contar con los servicios de un especialista para el cálculo de los tamaños apropiados de las tuberías de retorno. Generalmente se considera una buena idea especificar tuberías de retorno que sean uno o dos tamaños más grandes. De esta forma se tiene en cuenta un posible aumento de la capacidad de la planta y los eventuales depósitos de óxido y sarro en los tubos. Trampas y alta compresión. Una contrapresión alta o excesiva, de acuerdo a lo estándar, puede ocurrir cuando se tienen demasiados depósitos e incrustaciones en los tubos de retorno, cuando se incrementa la carga de condensado o cuando la trampa no está funcionando correctamente. Contrapresión reduce, bueno, esto lo vamos a obviar por el momento únicamente lo vamos a obviar. Vamos a poner acá, esto lo vamos a poner en color blanco. Y esto lo obviamos aquí, esto lo obviamos acá. ¿Cómo definir el diámetro de las tuberías de retorno? Y ya es lo último, así que lo vamos a terminar de ver ahora, digamos. El determinar los tamaños de las tuberías de retorno de condensados presenta ciertos problemas que son diferentes a los que se presentan en las tuberías de vapor o agua. El problema más importante es la necesidad de lidiar con vapor flash o secundario. Una tubería de retorno debe ser capaz de llevar condensado y vapor flash, pero el volumen de vapor flash es varias veces mayor que el volumen de condensado. Para los valores dados de la gráfica 47.1, que serían estos, el volumen de vapor flash es del 96% al 99% del volumen total. Por lo tanto, solo se considera vapor flash en la gráfica. Tuberías de retorno de condensado deben de diseñarse para que tengan una velocidad razonable y una caída de presión aceptable. La gráfica está basada en tener una velocidad de 2134 metros por minuto o menor con un tubo de célula 40. Factores adicionales que también debe considerarse son agua, corrosión, etc. Esto lo vamos a obviar. Para una dada presión de alimentación a la trampa y una presión de la tubería, nos piden la dada presión de alimentación de la trampa y una presión de la tubería de retorno o de la línea de retorno, así como para una caída de presión supuesta delta P sobre L por cada metro de tubería, y conociendo el flujo de condensado se puede determinar el diámetro adecuado en la tubería. Bueno, ¿cómo usamos entonces la gráfica 47.1? Ejemplo 1. Un sistema de condensados tiene la alimentación de vapor a 2 bares. La tubería de retorno no está venteada y está a 0 bares. La capacidad requerida para la tubería de retorno es de 908 kilogramos de condensado, bueno, en este caso por hora de condensado. ¿De qué tamaño debe ser la tubería de retorno? Solución. Dado que en el sistema se reduce la presión de condensado desde 2 bares hasta 0 bares, lo vemos acá, se tendrá vapor flash suponiendo que no hay subenfriamiento. ¿Por qué? Al haber una reducción en la presión, una reducción en la temperatura, ocasiona justamente el condensado y el vapor flash cuando se generaba. Creo que el vapor flash se genera cuando reduzco la presión a 0 bares o a la atmosférica, algo más o menos por el estilo. Me quedo con la duda, a ver. Yo lo tengo por acá. Vapor flash. Cuando tiene condensado caliente o agua hirviendo presurizados y se libera una presión más baja, parte de esos líquidos se vuelven a evaporar. ¿Por qué es importante? Porque guarda calor, el calor es absorbido por el agua. Sin embargo, si el agua se calienta, si el agua en su punto de ebullición es más alto, calor sensible, mientras más alta sea la presión, más alto será el punto de ebullición. Cuando la presión se reduce, una cierta cantidad de calor sensible es liberado. Eso es cierto. Cuando disminuye la presión, disminuye el calor sensible. Este calor entonces es absorbido de la forma de calor latente, lo cual causa una
considerando una temperatura de vapor, una presión absoluta, guarda una cantidad de esta. Si este condensado se descarga a la presión atmosférica, presión atmosférica 0 bares, su contenido calorífico instantáneamente se reduce a 417,46 kJ por kilogramo. La diferencia transforma parte del condensado a vapor flash. Teniendo en cuenta entonces esto, o sea, el calor sensible descargado. Sí, claro. Cuando nosotros tenemos vapor flash, cuando descargamos a una presión inferior. Entonces en este caso un 15,29%. Lo que yo no tengo en cuenta ahora es lo siguiente. ¿Qué pasa con... o sea, me suena raro que yo tenga una presión absoluta de 10 bar. Y si este condensado se descarga a la presión atmosférica... A ver... Presión atmosférica en bar. En unidades de sistema internacional la presión se mide en pascal, aunque cuando se trata de presión atmosférica se suele utilizar el hectopascal. De esta manera, el bar es ampliamente... Presión atmosférica. Presión atmosférica, un bar, claro, una atmósfera. No sé por qué acá me lo toma, se descarga a presión atmosférica, eso la verdad que no lo entiendo. Pero bueno, está presurizado. 44. Entonces, ahora sí, ya entendí eso del vapor flash. Ok, entonces dado que el sistema se reduce la presión del condensado de 2 a 0 bar, sí se tendrá vapor flash. Y el sistema de retorno, es decir, no está completamente líquido y no está ventilado en la atmósfera. La información en la gráfica 47 puede ser usada. Se define una caída de presión de 0,017, esta es la caída de presión, por cada metro. Ok, ya tenemos entonces nuestra caída de presión de 0,017 bar por cada metro. En la gráfica 47.1, con una presión de alimentación de 2 bar y una de retorno de 0 bar y una caída de presión tanto, se obtiene que se debe seleccionar una tubería de retorno de 50 milímetros. Nos volvemos acá, a ver, analicemos. Acá habla de presión de alimentación, presión de retorno. No, acá tendremos que pasarlo 2 bares. Primero pasemos eso, o sea, pasemos de bar a kilopascal. Nos dicen 2 bar. 2 bares son 200 kilopascales. No es esta, y lo más cercano es usar esta tabla. Presión de alimentación 210, presión de retorno 0 kilopascales. Teniendo en cuenta entonces la caída de presión, esto está en pascales por metro y nosotros teníamos 0.017. No sé si me lo especificaba por cada metro, sí, 0.017, 0.017, eso lo vamos a pasar acá, 0.017, que bar, lo vamos a pasar a, en este caso, pascales. A ver, no, espera, 0.017, 1700 pascales. Nos movemos acá de nuevo y buscamos 1700. 1700 no está. Qué raro. A ver. Caída de presión de 0.017. 0.017. Y si lo pasamos a kilopascal, .7. No. 0.017. $1700. Y si hago 0.017 dividido 30, nos da esto: 0.123 56 56. Y
podríamos estar acá. ¿Y cuánto es nuestro flujo? $908. A ver. Estaríamos por acá. O sea que nos lleva a 50 milímetros. Bueno, este valor se me hace raro. Esto habría que ver. Pero sí, me da una tubería de 50. Bueno. Ejemplo 2. Un sistema de retorno de condensados tiene la alimentación a 6.9, el retorno está a 0 y no está venteado. La línea de retorno es horizontal y debe tener una capacidad de condensado de 1135. Dado que el sistema estará reduciendo condensado no enfriado, se generaba por flash y básicamente se tendrá retorno. Si se coge una caída de presión de... Acá habla de otro, ¿no? 0.07. A ver ese. A lo mejor están 0.07. 7. No nos da. Porque esta tabla está dada en función a pascales por metro. A ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 0.07 dividido 30 nos da 0.00233. 0.00233. 233 pascales. Estaríamos acá. 233. Y bueno, habría que pasar 6 bares. A ver. Yo quiero pasar de 6 bares a kilopascales. Acá 6. 600. Ok, 600 estaríamos acá. Acá. Y era 770. 243. La velocidad es mayor que 35. Seleccione otra combinación de tamaño y caída de presión. ¿65? No. Ahí está. Se llega a una situación no recomendada. Pero si selecciona otra caída de presión, por ejemplo 0.017, entonces se obtiene que una tubería de 60... Este por cada metro, este no lo vamos a usar. O sea, esto lo vamos a tachar. A ver. Eso sí, déjame que lo tache porque no va. Vamos a tachar esto. Esto no va. Esto, delta P sobre L tampoco. No. Únicamente esto. Y se tiene que dividir por 30. Se debe dividir por 30 metros. Y vamos a sacar una flechita. Ahí está. Entonces, ahí sí. Nos dice que se debe seleccionar otra caída de presión. Entonces se obtiene que una tubería de 65 milímetros es adecuada para el sistema. Nos pasamos acá, ahora otra caída de presión para ese rango que era un caudal de 1135, 1135, 1156 y obtenemos este 65. Ok. Bien, ya entonces definimos o trabajamos cómo calcular el diámetro de las tuberías de retorno. ¿Qué es lo que tuvimos en cuenta? En fin y al cabo, tuvimos en cuenta la caída de presión, tuvimos en cuenta la presión de alimentación dentro de cada tubería y una presión de retorno. Dado que el sistema, por ejemplo, un sistema de condensados tiene la alimentación del vapor a 2 bares. La tubería de retorno no está venteada, está a 0 bares. Recordemos que primero y principal, ¿no? O sea, la tubería de retorno, ¿qué parámetros nos menciona? Nos menciona el tramo de tubería que va desde una vez que sale o se drena o se purga el condensado hasta la caldera. ¿Sí? Entonces reciben el condensado de varias tuberías de descarga de trampa y lo llevan de regreso a la caldera. Y es lo que tenía especificado acá, digamos. O sea, esto es lo que yo en definitiva terminé dimensionando.
me dio un solo valor. ¿Pero por qué? Porque solamente tuve en cuenta las presiones. Pero fíjate que este puede salir a una presión, este puede salir a otra, puede tener distintas presiones de retorno. Entonces tengo que tener en cuenta eso si quiero usar estas tablas, ¿no? Si quiero usar, por ejemplo, estas últimas tablas, esta gráfica que tuvimos en cuenta, la presión y únicamente, bueno, el caudal también va a influir, o sea, no es lo mismo que yo alimente según el tramo, esto también va a influir. Bueno, pero perfecto, hasta ahí ya hicimos un paneo general, espero que les haya servido y nos vemos en una próxima.